Bueno, muchachos, buenas noches. Hoy es 29 de agosto del año 2022. Son las 6:30 en punto de la tarde y vamos a empezar la presentación del tema de pensamiento crítico con la referencia que va a utilizar el grupo. Un tema que nos parece fundamental, vital, no solo para el pensamiento clínico, sino en general para lo que tienen que desarrollar sobre todo los estudiantes de medicina y cuando sean médicos, pues mucho más. Tener pensamiento crítico es parte de las condiciones, de las soft skills que debe tener todo estudiante que se respete y que se considere que haya desarrollado pensamiento y tenga los procesos cognitivos de nivel superior con suficiencia que le den competencias para desarrollarse como un buen médico. Entonces es el tiempo de ustedes, muchachos. Bien puedan. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, listo. Entonces nosotros vamos a empezar con lo que es el tema de nosotros es... Prenda cámaras, por favor. El que esté hablando, Erika. Todo que vaya listo, hablando, ya la prendo. Listo. Bueno, ahí ya me ven. Dame un segundito. Todavía no. Todavía no, pero ya la prendí. Iniciar. Ahí, listo. Ahí sí, Erika, ya. Póngala al derecho. Listo. Listo. Entonces nosotros vamos a tocar el tema, lo que es la integración del pensamiento crítico en la toma de decisiones durante la práctica clínica de los profesionales de la salud. Pues este es un informe, un estudio de el hospital, pues, que fue enfocado en el Hospital Universitario de las Samaritanas. Siguiente. Listo ahí. Como introducción tenemos que el ser humano, pues a lo largo de su historia anterior, el ser humano, pues, a lo largo de su historia ha construido, pues, el conocimiento para resolver diferentes problemas que se le han aparecido, pues, en su entorno, pues, para tanto convivir como para sobrevivir. Y esto ha llevado, pues, que se construya una serie de, pues, saberes, partiendo, pues, de tanto de su experiencia como de la experiencia del otro. Y ha creado y, pues, ha recreado lo que son un proceso continuo de reflexión. Y teniendo esto como punto de partida el pensamiento, que Dewey nos define como una corriente de ideas que pasan por nuestra mente. Pero no es solo el pensar, sino que uno de los rasgos distintivos, pues, de la humanidad es tanto pensar sobre lo que se piensa. En otras palabras, el pensamiento que más ha construido y que más ha aportado a la sociedad es el que está sujeto y es en el que el sujeto ha reconocido su conocimiento y ha alcanzado conciencia de su propio saber, volviéndose sobre su razonamiento tanto para analizarlo, fundamentarlo, corroborarlo e incluso ponerlo en duda. Siguiente. Entonces, pues el pensamiento crítico ha sido la base sobre la cual, pues, se ha construido tanto el conocimiento. Y aplicarlo es fundamental para la resolución de problemas en cualquier escenario, tanto social o profesional. Por tanto, las instituciones de educación superior y los escenarios de práctica clínica desempeñan un papel fundamental. ¿Qué pasó? Se perdió. Desempeñan un papel fundamental, pues ya que facilitan, pues, en la formación del profesional, ya que facilitan esa experiencia de aprendizaje y producen, pues, el conocimiento que sea tanto disciplinar, colaborativo, pues, sobre el campo clínico como tal. Aquí, pues, también el papel de esta juegan también el desarrollo de unas competencias genéricas como son la capacidad de la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones sobre situaciones que son complejas y bajo presión. Y estas competencias que desarrolla, pues, el estudiante a lo largo de su carrera y, pues, ya en la parte profesional, pues,
permite al estudiante o al profesional resolver dificultades que se presentan con un alto criterio ético y académico. Siguiente. Y ahora sí, pues hablando como tal del pensamiento crítico, tenemos que el pensamiento crítico o reflexivo, además de ser pues una de las experiencias más complejas y elaboradas del pensamiento, pues es parte fundamental del proceso de formación del individuo, en la medida pues de que su aplicación no solamente se limita pues a un oficio o una formación particular, sino que también forma pues parte integral de toda su vida, actividad cotidiana y tanto democrática como ya lo había explicado anteriormente, ya que le permite desenvolverse en su medio entorno y pues también solucionar las dificultades que se le presentan. Siguiente. Por tanto, pues, como ya había dicho, el pensamiento crítico incluye esa capacidad de indagar, pues, sobre cuál se identifican problemas, se discierne, se infiere y se atrae en la aplicación de actitudes y conocimientos. Para las autoras de este artículo, el pensamiento crítico aplicado en la atención de salud incluye tanto pues, la adquisición de pues, información, la interpretación de esa información o de los casos que se le presentan y la toma de decisiones. Esos son los tres pilares que ellas comentaban en el artículo. Siguiente. Listo. Buenas noches. Bueno, en palabras de Dewey, la mejor manera de pensar se denomina pensamiento reflexivo. Esto pues quiere decir el tipo de pensamiento que consiste en como darle vueltas a un tema en la cabeza y tomárselo en serio con otras, con todas las consecuencias que tenga. Ya pues en términos digamos más académicos, el pensamiento reflexivo involucra una ordenación causal y lógica de las ideas y cada idea determina la siguiente y determina pues la anterior. Y esto pues va creando unas cadenas de coherencia y correspondencia que permiten pues ya construir unas conclusiones racionales y ya pues muy sustentadas. Por esto pues entonces la reflexión acontece pues cuando se logra ya cuestionar la veracidad de esta idea al contrastarla pues ya con la validez de la información que pretende sostenerla o ya pues justificarla. Siguiente. Bueno, entonces pues a partir de esto se observa que la fundamentación del pensamiento en la razón pues es el punto de partida como tal que va a conducir a la crítica. Así pues lo señaló Sáiz y Nieto. Ellos lo que hacían es que afirmaban que el pensamiento crítico implica la búsqueda de conocimiento a través de habilidades de razonamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones. Y esto pues nos permite lograr con mayor eficacia los resultados pues que se quieran o los resultados que se busquen. Y de igual forma, Ennis también pues defiende que el pensamiento crítico tiene un cimiento racional. Esto pues quiere decir que en su búsqueda por la verdad, la justicia y el bienestar predomina pues el ejercicio de la razón por una línea que es como semejante a la de Paul. Entonces defiende el pensamiento crítico como un proceso pues intelectual, disciplinado, pues es como hábilmente aplicarlo, analizarlo, sintetizarlo y pues ya evaluar esta información o generando pues observación, experiencia, reflexión y comunicación. Y pues ya este procedimiento, según pues este actor, es de carácter imprescindible para tomar pues ya las decisiones que sean unas decisiones acertadas. Y la toma de decisiones desde un enfoque crítico lo que hace es que va a involucrar procesos mentales, ya pues complejos que sean de orden cognitivo y metacognitivo
y que sean pues vistos con detenimiento, pues ya conducen como unas elecciones fundamentales en el conocimiento, en la veracidad, en la ética y pues el buen juicio. Siguiente. En cuanto al pensamiento crítico, procesos cognitivos y metacognitivos, pues hay diversos investigadores, pues lo que hicieron es que identificaron que entre los principales procesos cognitivos y metacognitivos que involucraban pues ya la aplicación del pensamiento crítico, debían distinguirse la interpretación, el análisis, la reflexión, la evaluación y la inferencia. Y pues también la autorregulación, y ya pues según estos actores, cada una de estas acciones pues ya podían definirse, como por ejemplo, interpretar, pues ya era como la capacidad de comprender y explicar discursos, experiencias y prácticas pues ya de forma más metódica y argumentada. Analizar ya consistía en identificar pues las relaciones de inferencia que sean reales y pues otras supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos o otros discursos que tienen pues el propósito como de expresar sus conocimientos o situaciones, pues o las situaciones que tengan. Y evaluar pues ya correspondía a la valoración de la credibilidad de un enunciado que ya pues expresaba saberes, percepciones o pues ya opiniones pues que la requieren. Buenas. Bueno, con respecto al desarrollo, la enseñanza y la evaluación, pues se dijo que era necesario implementar prácticas de enseñanza que fomentaran la reflexión desde las instituciones de educación superior y se materialicen y consoliden en los escenarios de práctica clínica. En el 2008, Saiz y Rivas señalaron que las habilidades del pensamiento solo se adquirían con la práctica. A través de ella, pues se buscaba el conocimiento para darle sentido y poder entender la realidad. También se demostró que la enseñanza y el aprendizaje experimental posibilitaban la transferencia del conocimiento, es decir, que se hacía necesario utilizar pues, o implementar estímulos semejantes a los que ocurren en la vida diaria, con lo cual se estimulaba el interés y se aproximaban a los ámbitos de la academia y la práctica, favoreciendo el desarrollo metacognitivo. Siguiente. Estos mismos autores propusieron un modelo empírico en 4 partes. Entonces, un componente de disposición que prepara a los alumnos para un trabajo cognitivo eficaz, instrucción en las habilidades del pensamiento crítico, la capacitación en los aspectos estructurales de problemas y argumentos para promover la transferencia contextual de habilidades del pensamiento crítico y un componente metacognitivo que incluye verificar la precisión del aprendizaje y monitorizar su progreso hacia la meta establecida. Siguiente. También mencionaron que pues la dimensión cognitiva no es la única involucrada en la enseñanza y en el desarrollo del pensamiento reflexivo. Dijeron pues que un pensador crítico también debe demostrar estas actitudes. Entonces, tener una voluntad de participar y persistir en una tarea compleja, el uso habitual de planes y la supresión de la actividad impulsiva, flexibilidad o pues tener una mente abierta, la voluntad de abandonar las estrategias no productivas en un intento de autocorrección y una conciencia de las realidades sociales que deben superarse para que el razonamiento se traduzca en acciones transformadoras. Siguiente. Bueno, a manera de complemento a estos autores, Halper propuso una taxonomía de habilidades del pensamiento crítico como una guía para la enseñanza. Entonces, el razonamiento verbal, el análisis de argumentos, formulación y comprobación de hipótesis, pensamiento abierto a la probabilidad y la incertidumbre, toma de decisiones y resolución de problemas. También pues estableció un estrecho vínculo entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, por la capacidad de este último pues de como idear otras alternativas y solucionar los problemas que el primero pues logra comprender. Finalmente, Dewey
afirmó que los maestros deben despertar en sus estudiantes la faceta emocional del aprendizaje, ya que esto permite pues sembrar una curiosidad apasionada frente al estudio de nuevos objetos, así también pues contagiar el entusiasmo por el conocimiento y la nueva investigación. ¿Me está- me escuchan o no? Abre la Sí, cámara, David. Sí No se se le ve, oye. no se escucha, sí, sí. se escucha o no. Sí, Ah, ahí bueno. sí, ya, ya. Básicamente, pues, en el texto decía que el rol del docente en el aprendizaje era intermediar el contexto entre las experiencias, las necesidades, los intereses y, y educando la disciplina. Básicamente lo que debía crear el maestro era un clima afectivo en torno a la libertad, el respeto, la tolerancia, el cuidado que demostrará que el educador también se preocupa por atender y entender a los estudiantes en su formación humana. O sea, el educador debe tener empatía por el estudiante, básicamente. Básicamente también decía que como el docente o educador debía ser, era un modelo para sus estudiantes, el educador debía ser coherente con sus acciones, sus decisiones, su moral, con lo que le estaba enseñando. O sea, pues el educador debía tener coherencia en lo que enseñaba y cómo, pues, cómo era él. Y tener en cuenta que el educador es un modelo para los estudiantes, debe también tener una autocrítica, que pues está enseñando pensamiento crítico, entonces el educador debe tener autocrítica y tener introspección de lo que está enseñando, de sus conocimientos, para poder también transmitir a los estudiantes. Siguiente, por favor. Esta premisa basa en la enseñanza del pensamiento crítico, se basa a partir de esta premisa que dice que todo ser humano desarrolla la capacidad de pensar a partir de sus condiciones biológicas, históricas y culturales, las cuales permiten desarrollar con mayor o menor éxito funciones mentales superiores como parte del proceso de adaptación y de apropiación cultural. O sea, básicamente que cada persona desarrolla su pensamiento crítico dependiendo del contexto donde él está, pues, dependiendo del lugar donde viva, de su economía, de todo, de sus condiciones materiales, básicamente. Entonces, lo que debe realizar el maestro en la enseñanza es proveer conceptos y problematizar la realidad para que el estudiante piense, procese la información y produzca conocimiento propio, utilizando sus habilidades, saberes y actitudes hacia los estudiantes para ayudar a desarrollar el pensamiento crítico de ellos. Em, el docente básicamente lo que debe hacer es como proveer herramientas para que los estudiantes generen su propio pensamiento crítico en base a las condiciones de los estudiantes y en base a las condiciones del contexto que está estudiando. Y por último, que el docente debe al docente enseñar pensamiento crítico, debe tener la capacidad de introspección, de autoexaminarse y de darse a sí mismo para tener una buena autoexamen, autocrítica, de autocontrol y tener una introspección de sí mismo para él tener un pensamiento crítico autónomo propio y tener una coherencia y cohesión con lo que está enseñando y con lo que está evaluando y para poder enseñarle eso a los estudiantes. Gracias. Bueno, el texto también nos hablaba de que en los profesionales de la salud, pues es muy importante fomentar el pensamiento crítico y pues que los procesos de enseñanza pues son cambiantes, son estresantes, más que todo en el área de la salud, entonces pues el estudiante debe desarrollar estas habilidades
y actitudes que promueven un pensamiento crítico. Entonces, estos autores que están acá abajo lo definen como un proceso intelectual disciplinado y necesario para conceptualizar, analizar y sintetizar toda la información y los aprendizajes obtenidos o generados. Pero también es necesario que se cuente con habilidades como la observación, la reflexión, la experiencia, pues y la comunicación asertiva, y de esta manera pues se pueden guiar las experiencias y acciones. Y también pues el pensamiento crítico va a involucrar unos elementos o unos aspectos que son muy importantes. Entonces se va a tener en cuenta los intelectuales, los psicológicos, los sociológicos, éticos y filosóficos. Continuando en el documento, también nos hablaba de que el rol del docente debe ser un rol de que reconozca al estudiante con sus representaciones personales, sociales e históricas, pero de que a pesar de que han capacitado a los docentes pues para este cometido, no han logrado que estos esfuerzos sean efectivos, ya que no han podido integrar el conocimiento pues en las prácticas pedagógicas de la enseñanza auténtica y profunda del pensamiento crítico. También nos mencionaba de que el proceso de aprendizaje debe abandonar la memorización y transformarse en una modalidad dinámica entre sujetos activos que ajustan a su propio estado cognitivo, emotivo y sociocultural al hecho o situación novedosa que se enfrentan, además de que también el modelo educativo debe cambiar para comenzar a incluir valoraciones éticas y humanas y que esto nos permita una reflexión constante en la práctica. Siguiente. Bueno, Un momento, estoy viendo ahora, la cámara. ahora vamos a hablar del pensamiento crítico en la praxis clínica de los profesionales de la salud. Entonces, con lo que han hablado mis compañeros, se ha evaluado la naturaleza del pensamiento crítico con sus componentes cognitivos y pedagógicos. Y con estos vamos a integrar para conocer los medios y los fines. Le fue volumen cuando David. Panda. Profe, como que se le cayó el internet. ¿Puedo hablar por él o lo esperamos? Quiera de la mano ahí. Está hablando Juan David, pero como que se le cayó el internet. ¿Cómo dice? Continúen, muchachos. ¿Listo? ¿Ahí se me Sí, ve? continúen. Listo. Entonces lo que decía mi compañero es que desde hace mucho tiempo Aristóteles empezó a ver como la forma de qué métodos se empleaban en la praxis o en la práctica clínica. Entonces él vio que no solamente requiere los conocimientos, sino que también hay que tener en cuenta la ética, la moral y la práctica. Entonces él dijo que había como dos conceptos en la que se hablaba de labios prácticos, en la que era en el que el médico buscaba el bien del paciente, y el bios teóricos, que era lo que decía, que es como tal la teoría, como el conocimiento que uno tiene. Entonces hay que tener en cuenta las dos, como que si no tenemos bien labios prácticos, pero no tenemos bien labios teóricos, como que no podremos complementar bien lo que es como tal ejercer la práctica médica. Entonces se necesitan de los dos. Entonces en la práctica clínica se
crear y materializar una idea, prevenir, atender y realizar y cuidar al paciente a que se recupere a su estado de salud. Aunque pues como vemos cada vez este término de salud es cada vez más amplio, pero lo que quiere decir este artículo es que hay que tener en cuenta la dimensión ética en lo que es el cuidado en sí y lo que marca un objetivo moral para todas las opciones. Entonces se puede aplicar que las experiencias desarrolladas dentro de la rigurosidad de la misma práctica se puede dominar para, para tomar las decisiones, para darle solución a los problemas con el fin de mejorar el paciente o como tal, dar beneficio al otro. Y aquí es donde aparte se tiene en cuenta la ética y la reflexión para así tomar las decisiones. Y la formación de los profesionales de la salud es para la praxis, la clínica reflexiva. Y entonces también decía que el ciclo básico de formación universitaria se ha diseñado y enseñado tradicionalmente sobre un enfoque positivista, que es como el método en el que más se ve como para el estudio, en el que se basa en la repetición y la memorización. Bueno, ahora, o sea, una de las herramientas que tienen todos los docentes y todas las universidades del mundo para desarrollar este pensamiento clínico y crítico en los estudiantes, pues son las ABP, que nosotros la vimos sobre todo cuando estábamos en cuarentena, que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, lo que nos indicaban o lo que hablaban sobre estos es que o sea, permite crear conocimiento mediante las experiencias de los estudiantes en el hospital o en la clínica. Es decir, permite que mediante la asignación de ciertos pacientes, los estudiantes puedan pensar y puedan desarrollar toda esta parte metacognitiva, todos los procesos metacognitivos para su estimulación y asimismo para su buen desarrollo. Entonces, tenía ciertas características, como ya pues a muchos nos ha tocado. Una de las cosas más difíciles de la carrera es que muchos doctores tienen mucho ego y son muy humillativos de cierta forma. Entonces muchos doctores cuando uno se equivoca o cuando pasa algo, lo por debajean hasta más no poder. Entonces uno de los consejos que nos daba el texto era ese, que los maestros, que los doctores, por más especialistas que fueran, dejaran como ese ego a un lado y le enseñaran al estudiante de buena manera. Que si se equivocó, pero no es algo, pero solo está como empezando, pues que no sea, o sea, que no lo acribillen por una equivocación pequeña. Y que sobre todo, como que estimulen o estimen a los estudiantes cuando hacen algo bueno. Siguiente, por favor. Bueno, obviamente todo tiene que ser supervisado y tiene que ser escalonado. No vamos a poner a estudiantes de quinto y sexto semestre a que vayan y miren pacientes renales con síndromes rarísimos o a que vayan a una cirugía neurológica y digan cómo funciona el procedimiento. No. Como vimos en la universidad, si estamos en quinto empezando semiología, pues vamos a empezar a ver a los pacientes, vamos a empezar a desarrollar esos pequeños procesos cognitivos para que sea de una forma gradual y sobre todo para que el estudiante no se frustre, porque muchas veces nosotros vemos que hay deserciones cuando entramos a clínicas por lo mismo, porque se frustran o no son capaces de hacer una historia o les cuesta tomar la presión, hacer los signos vitales y demás, llegan a frustrarse y sencillamente se salen porque no hay un apoyo suficiente por parte del maestro, ¿sí? Es más, muchas veces, como ya dije, los maestros son los mismos que hacen que uno se salga o se aburra de la carrera. Y todo con el fin de garantizar al médico graduado como los conocimientos básicos y más necesarios de la carrera de medicina, que tengan tanto competencias profesionales como competencias éticas, sobre todo mirando las competencias éticas, que es como de las partes más importantes que tenemos nosotros los médicos. Uno puede ser muy bueno, puede ser excelente como profesional, pero si es mala persona, pues no es suficiente y los pacientes se van a aburrir, se van a ir. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces el texto nos daba como ciertas pautas para el profesionalismo y es el conocimiento especializado. Obviamente el conocimiento especializado para mi complejidad. Dije, yo no tengo por qué saber cómo se realiza una laminectomía si soy un estudiante de 10º semestre. Si me gusta, pues bien. Si no, pues no. Pero sí tengo que por lo menos saber cómo funciona o cómo se hace una apendicectomía, porque es algo que a mí me compete, ¿sí? Todo el conocimiento debe ser de acuerdo a las capacidades y, o más bien, de acuerdo al nivel. Si uno tiene capacidad y tiene talento para saber más de lo que el nivel para más de lo que el nivel requiere, pues está bien, pero la mayor parte de la población, pues es una población normal. Entonces, es eso, no sobrecargar a los estudiantes para evitar las frustraciones y para evitar las deserciones. Autonomía en toma de decisiones, eso es lo que tiene que tener todo médico en el mundo. Tener la seguridad de su conocimiento, de su diagnóstico y de todas las partes integrales para tomar una decisión que favorezca al paciente. Compromiso de servicio a la sociedad, pues eso ya todos lo sabemos, nosotros somos más que médicos, ayudamos a que las personas o sea, cuidamos personas para que ellos mismos se recuperen. Autorregulación, es decir, yo no voy a gastar miles y miles y miles de pesos en un paciente porque por sevicia quiero seguir mirando qué tiene. No, si yo sé que un paciente no se va a ver beneficiado de un examen o de un paraclínico de un tratamiento, pues no lo hago y me controlo a mí mismo. Y el sentido ético, lo que ya dije, todos tenemos que tener sentido ético. Nosotros, más que curar, tenemos es que evitar hacer el mal. Entonces es muy importante, sobre todo esta parte, y ahí lo mencionaba mucho, tener sentido ético y tener la capacidad ética suficiente para desempeñarse bien como médico. Siguiente. Y pues ya la aplicación del pensamiento clínico a la práctica clínica, entonces, en sí, como lo importante ahí es que es como un triángulo, entonces está el aprendiz, el maestro y la praxis. El aprendiz somos nosotros, el maestro es cualquier doctor que esté tanto en el salón, pues que esté en el hospital o en la clínica, donde sea, y la praxis es la práctica clínica. Que sea una enseñanza experiencial, es decir, que no solo sea yo ir con un tema leído e ir a ver un paciente específico, sino que el doctor, el médico que me esté asesorando, cuidando y que sea mi maestro, mediante su experiencia me pueda enseñar pequeñas cosas o pequeñas claves que en los textos no hay. Ya muchas veces uno ve que muchos doctores le explican a uno cosas que no están en los textos y que en la vida se van a encontrar en los textos. Entonces eso, aunque cada vez como que se utiliza menos la transmisión oral y que muchos doctores le dicen a uno que es mejor leer a escuchar a otra persona, pues esos son pequeñas pautas que le dejan a uno los doctores y que ayudan muchísimo. Eh, y listo, todo es como que para que finalmente el estudiante tenga la capacidad de ordenar sus ideas en un esquema que le facilita la parte diagnóstica y terapéutica. No que sea todo como un desorden, sino que como lo que nosotros tenemos, una historia clínica que tiene pasos, que tiene diferentes pautas y que nos va a permitir hacer un esquema ordenado y así nos va a facilitar la vida en general. Y así nosotros vamos a desarrollar un conocimiento vamos a desarrollar una parte cognitiva lo suficientemente buena para seguir evolucionando hasta llegar a donde queremos, a una especialidad o a donde nosotros queramos llegar. ¿Listo? Ahí se me ve. Vale. Listo, entonces para cerrar, ya el compañero lo está explicando muy bien. Esto hay que tener en cuenta, este artículo menciona mucho la parte ética, la simbiosis entre la reflexión, la acción y por supuesto los docentes. Entonces decía un autor llamado Chon que esta simbiosis permite construir respuestas clínicas reflexivas y apropiadas para cada paciente. Que cada uno de nosotros, cuando estemos en la práctica clínica, podamos como vernos a sí mismos, ver cuál es la mejor decisión, qué es lo que se está tomando en cuenta
a la vez de tomar como un acto, como que cada acto tiene sus consecuencias, como dijo el compañero, es como que si uno ve que hay un paciente que no puede aprovechar muy bien de un paraclínico y es como mandarlo porque sí, entonces mantenemos el otro a otro, más viendo que tenemos un sistema de salud que cada vez está muy limitado, que tiene sus peros, sus limitaciones, entonces hay que ver cada una de las decisiones que tomamos, reflexionando sobre ellas y pensando éticamente. También definir el desarrollo de las tareas para resolver una situación, la evaluación constante de la enfermedad enfrentada, ver cómo evoluciona el paciente, qué es lo que él dice y tener pertinencia y eficacia de los propios conocimientos teóricos. Y la reflexión de profesional de la salud en la práctica clínica, como decía, y aquí también entra un papel importante en el que el maestro o el profesor, el doctor de turno que le esté dando la indicación a uno puede como negociar con él, se puede hablar, se puede hacer, sí se puede, claro, porque pasa muchas veces que pueden decir, no, no, esto no se puede hacer, pero hay unos que sí, con los que sí se puede dialogar, sí se puede como negociar. Y así como tal para aprender y cambiar por sí mismos. ¿Listo? Listo. Falta, muchachos, ¿no? No, ya. Ya. Hasta ahí termina la presentación, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo, listo. Entonces dejemos de compartir, hagamos un ejercicio para terminar aquí con todos, a ver. ¿Cuánta gente hay? A ver si estamos listos. Faltando 6 estudiantes. Bueno, yo les haría una primera pregunta. Yo les haría una primera pregunta y si quieren, escriban. Esperen, yo abro el chateo acá. Si quieren, escriban. Eh, la primera pregunta es, después de esta presentación, ¿qué entienden por pensamiento crítico? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo desarrollar pensamiento crítico en un estudiante de medicina? O sea, ¿cuál es la apuesta según lo que acaban de ver? Entonces, empecemos con la primera pregunta. Empecemos a escribir y vamos socializando todos ahí. Empecemos a escribir. ¿Qué entendemos después de esto por pensamiento crítico? Escribamos. No, qué pena, me repite la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo creen ustedes que desarrollamos pensamiento crítico en los médicos o en los estudiantes de medicina que van a ser médicos futuros? Pero empecemos con la lluvia de ideas de lo que terminaron entendiendo por pensamiento crítico. ¿Listo? Entonces empecemos a escribir si quieren. Pensamiento crítico, capacidad que se debe adquirir para tener razonamiento ante situaciones de práctica clínica. ¿Listo? Sigamos. El proceso cognitivo que debemos saber para desarrollar las habilidades necesarias. El problema es que ahí ese concepto se queda corto. Hay que desarrollarlo un poquito más, Melissa. Es tener la capacidad de dudas o de dudar, será. Es tener capacidad de dudar, tener capacidad de incertidumbre, tener capacidad de asombro, tener capacidad de racionalizar. Y el siguiente, Manuelita dice, la capacidad que tiene la persona de buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones. Eso hace parte de los componentes del pensamiento crítico. En la medida en que una persona busca alternativas, busca soluciones y finalmente resuelve problemas de contexto, está desarrollando pensamiento crítico. Dice David que es la capacidad de razonar acerca de una premisa y acercarse a una situación, dudar sobre todo. Eso es muy importante. Dudar sobre todo, o sea, no tragar entero, o sea, no todo lo que viene tiene que ser verdad. Buscar información hacia la duda, hacer búsquedas sistemáticas de la información. Víctor Manuel dice capacidad de discernir con SC,
entre lo que nos plantean y lo que pensamos, claro. Capacidad de discernir, capacidad de asimilar, capacidad de racionalizar, capacidad de interiorizar, capacidad de procesar. Eso es parte del pensamiento crítico, que tiene muchos componentes del pensamiento complejo. Usar la evidencia de la investigación para informar las decisiones en salud. Yo creo que es uno de los componentes de pensamiento crítico, de pensamiento científico y al final de pensamiento clínico. Es decir, no siempre debe buscar la mejor evidencia para tomar las mejores decisiones. Discernir es con SC, Manuel, SC, discernir. Bien, tiene un crecimiento racional, tiene un cimiento racional total, una búsqueda por la verdad, la justicia y el bienestar, y predomina necesariamente quien usa el pensamiento crítico, está predominando la razón, está predominando la lógica, está predominando el pensamiento superior. Capacidad de dudar sobre todas las afirmaciones e hipótesis para poder crear nuevo conocimiento. Está válido. Pensamiento es como la capacidad de juntar la ética, la razón y la crítica ante cualquier decisión. Decisiones con SC, con CS, perdón. Decisión que podamos tomar teniendo en cuenta las preferencias del paciente y lo mejor. Se desarrolla gracias a la experiencia vivida en el ámbito. Mire, si algún profesional de la vida, de la sociedad tiene posibilidades de desarrollar pensamiento crítico, es el médico. Esa posibilidad de nosotros confrontar la teoría con la práctica, eso nos da unas posibilidades grandes de desarrollar esa posibilidad que tenemos de ver muchos pacientes y empezar a hacer todo el pensamiento, el proceso, por ejemplo, de pensamiento científico, de pensamiento crítico para llegar a conclusiones, para llegar a toma de decisiones, todos, no solo basados en la teoría, sino basados en la práctica. Un pensador clínico no tiene la verdad absoluta, debe tener la capacidad de ver de su propio, más bien un pensador crítico, que al final termina siendo un pensador clínico, no tiene la verdad absoluta, eso es cierto, y debe tener la capacidad de dudar, siempre tener la capacidad de asombrarse, siempre tener la capacidad de incertidumbre, de crear la duda, de pensar que lo que estamos viendo no es lo que nos estamos imaginando, de que pueden ser otras cosas, de que podemos emplear otro tipo de posibilidades, por ejemplo, en un paciente diagnóstico. Capacidad de pensar y reflexionar. Pensamiento crítico es pensamiento reflexivo. Es pensamiento reflexivo, dice, la información que nos llega a diario sobre juicios basados en evidencias, en hechos, como los propios de la ciencia y el método científico. Muy bien, Angie. Muy bien, listo, muchachos. Y ahora hagamos una lluvia de ideas. Empecemos, voy a borrar esto, sobre cómo desarrollar pensamiento crítico en ustedes, los estudiantes de medicina, para que sean unos buenos pensadores clínicos. Entonces empecemos a escribir y arranquemos. ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo creen ustedes? Mire que el texto nos dio muchas luces. ¿Cómo debe ser un docente? Un docente que aperture la discusión, un docente que no coarte el pensamiento de los estudiantes. Listo, entonces empecemos a escribir todas esas posibilidades de desarrollar el pensamiento en ustedes. Sí, señor. En los escenarios de simulación es una manera, y los escenarios de la práctica sobre simulación y el utilizar aprendizaje basado en problemas, el utilizar aprendizajes socioconstructivistas, el utilizar aprendizajes experienciales, es una manera de desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes. Sigamos. Muy bien, Melissa. Bueno, creo que Manuela dice que también, obviamente, la práctica del día a día en contacto con los diferentes pacientes. Definitivamente sí, definitivamente nosotros tenemos una gran posibilidad de desarrollar pensamiento crítico en ese encuentro con los pacientes, en ese encuentro con diferentes formas de presentación clínica de las enfermedades. Por eso le digo, si hay un profesional que tiene posibilidades de desarrollar pensamiento crítico, somos nosotros. Retos diagnósticos, en donde se estimula el pensamiento del estudiante, poniéndole retos, claro. Cuando uno empieza a utilizar diagnósticos diferenciales, cuando empieza a confrontar eso con la teoría, con la práctica, para clínicos, definitivamente está desarrollando pensamiento crítico, incentivando al estudiante a generando curiosidad, dejando de lado la arrogancia de los docentes, total,
Los docentes desarrollan empatía sobre los estudiantes para poder desarrollar definitivamente un docente empático, un docente que no imposibilite al estudiante, que no le castre, que no le moche la lengua, que no le moche la mente, es una forma de desarrollar pensamiento crítico. Que los estudiantes no se conformen solo con los que aprenden en clase. Total, muchachos, total. Si hay algo que le ayuda a uno a desarrollar pensamiento crítico es ir más allá es estudiar, es buscar, es no quedarse con el mínimo que le entregan en una clase. Muy bien, Manuelita. Erika, mediante la asociación clínica, de acuerdo al nivel en que vamos, el uso de laboratorios de simulación. Muy bien, total, ya lo habíamos dicho arriba. Miguel, ver muchos pacientes con la misma enfermedad y ver las diferencias, y claro, empezar a ver las diferentes formas en que se presentan las patologías, las diferentes expresiones clínicas. Cuando uno empieza a hacer explicación fisiopatológica y etiopatogénica de la enfermedad, desarrolla pensamiento crítico. Cuando uno empieza a decir, venga, ¿por qué un paciente se hincha? ¿Por qué un paciente se hace ictérico? ¿Cómo un proceso bioquímico empieza a generar expresiones clínicas diferentes? Siendo razonable, interpretar la información, reconocer la importancia y las diferentes opiniones y puntos de vista. Muchachos, si hay algo que desarrolle pensamiento crítico, es la construcción constructiva, social y constructiva del conocimiento. Esa interacción entre unos y otros, ese posibilitar el que uno opine, el otro controvierta, ese desarrollar los diálogos socráticos, ¿sí? Esa es una de las tantas formas de desarrollar pensamiento crítico. Y Jonier dice, para desarrollar buen pensamiento debemos recoger las experiencias vividas en la práctica, en los hospitales, en los escenarios de práctica, sin dejar de lado las fuentes teóricas que nos fundamentan. Mire, un práctico sin teoría termina siendo un empírico y una persona teórica solamente, sin la práctica, nos quedamos, como dicen, nos quedamos mochos, nos quedamos parcializados, nos quedamos sin el contexto, nos quedamos sin ver la importancia de por qué estamos aprendiendo la teoría. Entonces, muchachos, esto es parte de esa apuesta, o sea, parte de este espacio, y lo van a ver dentro de 8 días, donde yo les haga una demostración del proceso diagnóstico, se van a dar cuenta la importancia de desarrollar pensamiento crítico para desarrollar pensamiento clínico. Bueno, muchachos, muy bien. No sé si hay alguna pregunta de alguno. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces, dígame. No hay ninguna. Bueno, las preguntas son bienvenidas siempre, muchachos. Y la discusión, bienvenida. Entonces, ahorita se les abre otra vez el quiz con segundo intento a las personas que les fue mal. Vayan, mírenlo, revísenlo y tienen posibilidades de contestarlo. ¿Listo? Y el jueves a las 9:30 son 10 preguntitas. Mañana les mando el contexto de la evaluación para que lo tengan claro y puedan presentar ese examen sin problema. Bueno, muchachos, feliz noche y nos vemos entonces. El jueves está abierto el examen y el lunes nos vemos ya con la clase que la voy a orientar yo completamente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Bendiciones, pues. Bendiciones, muchachos.